Cuarta y última sesión de nuestro curso en Sistemas Financieros del Estado. Bueno, igual a nombre del Colegio de Licenciados de Administración de Piura, agradecerles, ¿no?, anticipadamente por haberse permitido llevar ese curso. Para mí ha sido un honor haber dirigido estas cuatro sesiones de este curso. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy día vamos a cerrar nuestro curso con el último sistema financiero, que es el sistema de contabilidad pública. Si ustedes recuerdan, hemos tratado la primera clase, hemos revisado presupuesto. La segunda clase hemos revisado el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Hace 2 días revisamos como tercer módulo el sistema de tesorería y hoy día vamos a revisar el Sistema Nacional de Contabilidad. Así como los otros sistemas, también este sistema ha sido modificado, sus normas han sido modificadas y el decreto legislativo 1438 derogó la ley 28708 del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Es por eso que nosotros vamos a revisar la última disposición del ente rector. Esto cabe resaltar de que la Dirección General de Contabilidad Pública, ente rector del sistema de contabilidad en el Perú, no solamente ha emitido este decreto legislativo, el cual estamos viendo todos, sino existen una serie de normas, hay muchas normas en las cuales se aprueban normas internacionales de contabilidad, existen las directivas de cierre contable, directivas trimestrales, semestrales, tenemos también la directiva de conciliación del marco legal, tenemos directivas relacionadas a la propiedad, planta y equipo, y una serie de normas que cada ente rector emite para su sistema. Pero hoy día vamos a ver la ley general, es decir, qué nos dice la ley respecto a la contabilidad. Muy bien. Siempre me gusta empezar lanzando una pregunta, ¿no? ¿Por qué creen que es importante la contabilidad? ¿Por qué la contabilidad es importante? ¿Por qué el registro contable? ¿Qué objetivo tiene, no? ¿Qué objetivo tiene la contabilidad? Mejor así. Y no solamente para el sector público, sino para la empresa privada. ¿Qué objetivo tiene la contabilidad? Igual les invito a utilizar el chat. No sé, muchos de ustedes de repente son contadores y si no lo son, igual queda abierta la tribuna para hacer los comentarios. Ya tenemos recién a 2 alumnos, a Luis Alberto, 3, a María Eugenia y a Lilian Rosales. Ahí está, Luis Alberto, por ejemplo, dice, yo no soy, pero lo superviso, ¿no? María, saber en qué se gastan los recursos y tener la certeza que son manejados conforme a lo debido. Ya, muy bien. Tú, María, ¿de qué carrera, qué profesión tienes? María Eugenia, ¿qué profesión tienes? Ya, porque lo que tú dices justamente es licenciada en Información y Documentación. Ah, excelente. Además, Luis Alberto comenta y nos dice que los ingresos y gastos correctamente registrados. Claro, es decir, la contabilidad se encarga de registrar todos los hechos económicos. La contabilidad registra todos los eventos económicos, todos los sucesos, los hechos económicos, las transacciones económicas. Es decir, la contabilidad valora económicamente un elemento, ya sea tangible o intangible, y eso es registrado, ¿no?, en información contable. Entonces, pero eso es lo que hace la contabilidad, ¿no es cierto? Llevar un registro de todas las transacciones económicas, de los ingresos, de los gastos, así como ustedes lo dicen, ¿no? También lleva un control de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de las cuentas de orden, de los resultados, es decir, registra toda la contabilidad. Pero hay un objetivo. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué es que los estados financieros que elaboran los contadores todos los años, tanto en el sector público como privado, son auditados? Es decir,
no auditan a veces ni siquiera la misión o la visión que tiene la institución, ¿no? A veces nos piden que hagamos todo eso, pero ni siquiera, simplemente nos piden para información y ahí acabó todo. Luego no se evalúa, no se audita mucho el tema del objetivo institucional, pero sí los estados financieros son auditados todos los años. Tiene la NICS, tiene la NIF. Claro, muy bien. Es cierto, Miriam, la contabilidad te dice en números cuáles son tus activos. Por lo tanto, si es una empresa privada, al empresario le va a decir cuál es la real situación financiera de sus activos. Y no solo eso, también tiene obligaciones presentes, las cuales son conocidas como los pasivos. Claro, a un tiempo determinado, ¿no? Así es. Eso entonces es la contabilidad. Registrar todas las transacciones económicas en los libros contables. ¿Pero para qué? Para producir información financiera para la toma de decisiones. Ese es el objetivo de la información financiera contable. Generar información para la toma de decisiones. A ver, Luis Alberto nos dice que manejan recursos del Estado, hay ingresos y egresos. Debe haber un control a un periodo determinado, por supuesto que sí, por supuesto que sí. La información financiera, la contabilidad gubernamental, ya dejamos de lado la parte privada, dejamos de lado a otras ramas de la contabilidad y nos vamos al tema gubernamental. La contabilidad gubernamental sirve además para la rendición de cuentas. La contabilidad gubernamental se presenta en forma mensual. Cada mes tenemos que cerrar los estados financieros, pero oficialmente se presenta la información al ente rector cada trimestre, ¿de acuerdo? Pero todos los meses el contador tiene que cerrar los estados financieros y los estados presupuestales, pero cada trimestre tiene que remitir información en carpeta física al ente rector. Entonces, felizmente, en el caso gubernamental, la información no es muy retrasada. Gracias al CIAF tenemos información casi a tiempo real, la cual nos permite saber, ¿no? Nos permite saber de qué manera están siendo utilizados los recursos públicos en el tiempo más rápido posible. Muy bien. Entonces, vamos a ver el alcance de esta norma legal. ¿Qué pasó? Listo. Ya vamos a conocer los 5 principios que tiene la ciencia contable. A ver, integridad, oportunidad, responsabilidad, transparencia y uniformidad. Integridad, oportunidad, uniformidad, transparencia y tenemos el principio de responsabilidad. A ver, tengo un chat. ¿Qué dice el chat? Interesante lo que dice Miriam. Tómase decisiones de el cumplimiento de las NIF, que son las normas de información financiera, es importante para ingresar a la OCDE, entre otros temas de calidad, oportunidad, pertinencia, veracidad y transparencia. Muy bien, excelente, Miriam. Muy bien, qué bueno que lo hayas mencionado. Excelente. Claro, la OCDE es un bloque económico. Actualmente está Chile en América del Sur y me parece México. Y recientemente, hace poco nada más, ingresó a ser miembro de la OCDE
la República de Colombia. Perú también estaba candidateando, pero nos han descalificado y no hemos logrado pertenecer a este bloque económico, ¿no? De países ya de primer nivel, países que están saliendo del subdesarrollo y todo eso. Bueno, Colombia con todo su... Los colombianos con todo su... Yo creo que es un derecho, ¿no? Que se lo han ganado. Colombia es muy bonito. No sé cuántos de ustedes conocen. Yo tuve la suerte de conocer 5 estados colombianos, 5 regiones, y me parece muy favorable. Nos han descalificado porque no hemos cumplido ciertas metas. Entre ellas, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos del Tesoro Público? Hablábamos de las subcuentas, ¿no? Cuentas corrientes y subcuentas del Tesoro Público, que eran cuentas gastadoras. La idea era que para fin de tener un control financiero de todo el país, debería haber solamente para la ejecución del gasto subcuentas del Tesoro Público. Pero a la fecha no se ha podido lograr. Existen cuentas corrientes, cuentaplazos y una serie de depósitos. Pero para fines de integrar a este organismo se nos pedía que trabajemos con subcuentas del Tesoro Público en todo el Perú. En todo el Perú. Y lo cierto es que la geografía no es tan fácil, pues no es complicada. Por ese motivo y por otros, ¿no? Por la estela jurídica. Recuerden que tenemos varios presidentes de la República procesados, algunos en la cárcel, y todo eso nos ha quitado una estabilidad presupuestal, ¿no? Todo eso nos ha quitado una estabilidad presupuestal. Entonces y entre otros factores, ¿no? Que nos han pedido. La meta es al 2021. También la pobreza. En el Perú hay mucha pobreza. Tenemos 6,5 millones de peruanos que viven en la pobreza. El 20,5% de peruanos están en pobreza. Y con esa cantidad, pues, imposible, ¿no? Pertenecer a este bloque económico. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el desarrollo de este tema. Ahora vamos a ver los principios de la contabilidad. Integridad. Miren, recuerden que en la ley 28.708, aquí se los voy a mencionar, la ley 28.708 que fue derogada en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, hablaban de otros principios. Y ahora con ese decreto legislativo 1438, sí, Luis Alberto, dime cuál es tu pregunta. Luis Alberto Velázquez Saldarriaga. A ver, un gran favor me dices. ¿Cuál es ese favor? Ese gran favor que estás pidiendo. A ver, Luis Alberto, a ver. ¿Podrías enviar a nuestros mails todas las presentaciones de PPTs de todos los temas? De las 4 sesiones, perfecto. Yo el día lunes converso con la coordinación, con Johanna, que es la coordinadora, nuestra coordinadora, y lo envío. No hay problema, yo canalizo. De compartir información yo no tengo ningún problema. Es más, la información preparé para ustedes, ¿no? No hay problema, eso despreocúpate. Lo coordino con el Colegio de Licenciados de Administración de Piura para que se los puedan enviar. Está bien, no hay problema. Listo, entonces vamos a retomar nuestro tema, ¿ya? Volvemos al tema que hoy día nos toca, que es el sistema de contabilidad como último sistema de la administración financiera del Estado. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver el primer temita. A ver, un ratito, a ver qué pasó acá. La integridad, vamos a anotar, listo. Ya vamos a anotar. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no quiere avanzar? Ya, integridad, primer principio, dice lo siguiente. Voy a leerlo y luego vamos a analizar. Dice, consiste en el registro contable de los hechos económicos y financieros realizados de forma integral y sistemática. Eso queda claro, ¿no? Porque los estados financieros es el resultado de un trabajo diario, de un trabajo constante, de registros. Inclusive, en la contabilidad
no solamente debemos tener en cuenta las operaciones normales de ingresos y gastos. Recuerden que existen operaciones que no necesariamente involucran al presupuesto, pero que son consideradas como gastos. Por ejemplo, ¿qué son las depreciaciones? ¿Y cómo afectan en los estados financieros las depreciaciones? Este principio de integridad establece que debemos registrar todos los hechos económicos. O sea, la contabilidad está preparada como ciencia para reportar toda la magnitud de las operaciones realizadas en una entidad. Entonces, a ver, hay comentarios. Voy a revisar los chats. ¿Qué dicen? Ya, correcto, en orden cronológico, pues en el valor, afectan en el valor. Ya, muy bien, Luis Alberto. Entonces, les decía sobre las depreciaciones. ¿Qué cosas son las depreciaciones? ¿Por qué registramos las depreciaciones en los estados financieros? ¿Qué tiene que ver esto en la información financiera? ¿Y qué pasaría si no registramos dichas depreciaciones? No valga la redundancia. Entonces las depreciaciones, ustedes saben que de acuerdo a las normas contables, en especial a la NIC SP número 17, Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público número 17, propiedad, planta y equipo, las depreciaciones viene a ser la estimación del monto de un activo al gasto. Es decir, la depreciación viene a ser el registro del gasto de un activo, porque conforme se va usando, se va deteriorando, se deprecia. Entonces, el uso hace que el activo se desgaste. Por lo tanto, eso contablemente significa un gasto. Por lo tanto, debemos registrarla. Pero yo digo, ¿ese gasto afectó al presupuesto? En absoluto. No hemos utilizado el presupuesto para registrar una depreciación, como sí suele hacerse cuando se trata de un gasto ordinario, ¿no? Ya sea gasto corriente o gasto de inversión. Pero en este caso del uso de los activos, tiene que registrarse como gasto la depreciación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no registramos todos los eventos económicos? Que estamos hablando, en este caso especial, las depreciaciones. Ya, ahorita respondo lo que Luis Alberto nos está preguntando. Dice, ¿la depreciación es gasto o costo? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Ahorita lo voy a responder, mi estimado amigo Luis Alberto, tu pregunta. Ya, pero quería acabar con la idea. Entonces, queda claro que la contabilidad entonces tiene que registrar absolutamente todos los hechos económicos. ¿Qué cosa no se registra en la contabilidad? Tres cosas. Y eso, ¿no? De repente no todos trabajan en el área contable, pero dado que hoy día nos toca revisar dicho sistema, es que estamos analizando. En la contabilidad no se contabilizan tres aspectos. Número uno, no registramos el valor del patrimonio histórico. Por ejemplo, sería absurdo decir Machu Picchu vale 3 millones de soles. Las ruinas de Chan Chan están valorizadas en 2 millones. Las líneas de Nazca valen 1 millón de soles y hay que depreciarlos. Eso no. Es decir, las normas contables han señalado que los bienes patrimoniales, inclusive las reservas naturales, los centros arqueológicos, eso no se deprecia. Más bien, con el tiempo, esto podría ganar un valor mayor. Y es más, ¿no? Cada vez las ruinas de Machu Picchu tienen más turistas respecto al año anterior. ¿Eso qué significa? Que no es gasto para nada. Entonces, nosotros en la contabilidad no hay forma de registrar el patrimonio histórico de un país. Ya les dije, ejemplo, las ruinas, los restos arqueológicos, las reservas naturales, entre otros. Además, no hay forma de registrar el conocimiento. Sería también absurdo decir, el jefe de serenazgo vale 30.000 soles, la secretaria vale 29.000 o 31.000 soles, más que el jefe de serenazgo. Es imposible valorar el conocimiento, o porque tenga un grado académico vale tanto. No hay forma, no hay forma. Entonces, como no se puede medir, como no tiene un valor, eso no se registra. ¿Qué más no se registra?
las contingencias. ¿Qué es una contingencia? ¿Qué es una contingencia? Las contingencias son hechos impredecibles, que pueden o no pueden ocurrir, y solamente se registran con su ocurrencia. Entonces, si, por ejemplo, yo como contador no podría decir, oye, mañana va a haber un terremoto en Lima, o va a haber un maremoto en Piura, y a ver, registren ese evento en la contabilidad. No se puede, porque es algo impredecible. Por más que el Senami diga que mañana va a pasar tal cosa, se registra recién cuando ocurre el evento. Es decir, después de un terremoto, quizás los locales municipales, algunos palacios que están mal construidos, van a caerse. Entonces, eso sí se registra en la contabilidad, no como depreciación, sino como un deterioro de valor. El deterioro de valor es causado justamente por eventos naturales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Piura, ¿no? Hemos tenido el fenómeno del niño costero. Me imagino que al haberse inundado la ciudad con tantas lluvias, las pistas han sido dañadas, las veredas, el asfalto, el concreto, las carreteras. Muchos locales del sector público en el primer piso se han dañado equipos, computadoras, carros del sector público. Entonces, eso no es depreciación. Eso, por ejemplo, es deterioro, que se pierde el valor del activo por causa de un fenómeno económico. Entonces, todo eso se registra en la contabilidad. Ahora sí, voy a responder la pregunta que dice Luis Alberto. Luis Alberto nos dice, ¿la depreciación es gasto o costo? Entonces, mi estimado Luis Alberto, te voy a responder con una norma legal. La directiva 05, ha salido un texto único ordenado, aquí lo voy a anotar. Directiva 005, raya 2016. 2016, raya Economía y Finanzas, / 51.01, que significa Dirección de Contabilidad Pública. Esto ha precisado en el anexo número 01, ha precisado que las depreciaciones, por un lado, son gastos. Primero, son gastos, es decir, por el uso del activo, entonces este pierde su valor con el tiempo, entonces la depreciación se registra como gasto. Ejemplo, los carros de la Policía Nacional, con el uso se desgastan y hay que registrar ese monto estimado, ¿no? Que incluso hay un porcentaje para cada tipo de activos cuánto se debe depreciar. En el caso de los vehículos son 10 años de vida útil, o sea, 10% anual. Ahora, asimismo, este anexo 01 de la directiva señalada dice lo siguiente: las depreciaciones también son costos, pero ¿cuándo se convierte en costo? Cuando un activo se utiliza en la construcción o en la producción de otro activo. Ejemplo, digamos una municipalidad tiene una máquina retroexcavadora, o sea, máquinas grandes, ¿no? Entonces la municipalidad está construyendo una losa deportiva. Entonces esta máquina retroexcavadora está trabajando en los 8 meses que dura la obra. Por lo tanto, cuando un activo se utiliza en la construcción de otro activo, entonces no es gasto, sino esa depreciación se adhiere al costo de ese proyecto o de esa obra, en este caso de la losa deportiva. Ahí sería costo. En ese caso se convierte en costo y no en gasto. La diferencia es que el gasto es una salida de recursos que no la vas a recuperar. En cambio, el costo significa inversión. El costo puede significar mejoras, puede significar adiciones a los activos. Es decir, inclusive la depreciación de esta máquina que he puesto como ejemplo, y ya no es gasto, en esos 8 meses que trabajó la máquina, esa depreciación va a formar parte del costo del proyecto de inversión pública y ya deja de ser gasto, si no se convierte en costo. Lo que sucede, perdón, lo que sucede es que siempre nos han enseñado que la depreciación solo es gasto, pero de acuerdo a las normas contables, incluso respaldadas por las normas internacionales con la NIS-SP, la depreciación es gasto y algunas veces es costo.
Y cuando se liquida un proyecto, tiene que liquidarse como costo, si es que el activo se ha utilizado en la producción o en la construcción de otro activo. Tal es el caso de la maquinaria que interviene cuando se construye una obra X. Esa es la respuesta, Luis Alberto. ¿Los logotipos o isotipos se deprecian? Los logotipos. Vamos a ver lo siguiente. Quiero explicar algo más, ¿ya? Pero está bien que hagan las consultas. A ver, en el sector público, para que un bien sea considerado activo y por lo tanto sujeto a depreciación, el valor del bien tiene que ser mayor a 1/4 de la unidad impositiva tributaria. ¿De acuerdo? Es decir, si tú, a ver, vamos a sacar, ¿cuánto vale la UIT para este año? ¿En cuánto se ha establecido? A ver, ayúdenme a recordarlo. Yo lo sé, pero quiero que 4.200. Muy bien, divide entre 4. 4.200 entre 4, 1.050. 4 entre 4, 1, 250. 1.050, ¿no es cierto? Es decir, para el año 2019, para que un bien sea considerado como activo, el valor tiene que ser mayor a 1.050 soles. Y además, la vida útil tiene que ser mayor a 1 año. O sea, si por ejemplo compras una pelota de la FIFA, una pelota original, y te cuesta 2.000 soles, bueno, supera el valor. ¿Pero es un activo? No, porque no supera la vida útil de 1 año. Una pelota se puede reventar en un juego. O cae por ahí, o alguien de mala fe le pone una aguja y se revienta. Entonces, sí, ahorita vamos a ver. Entonces, quiero que sepan eso. En el sector público, para que un bien sea considerado como activo, su valor tiene que ser mayor a 1.050 soles. Si es menor, entonces no es activo. Y si no es activo, ¿cómo se registra? Porque yo estoy diciendo que en la contabilidad se registra todo. Entonces, si es, ya nuevamente, si es mayor a 1.050 soles, se registra como activo. Y si es menor a 1/4 de la UIT, entonces se contabiliza como gasto. Se contabiliza como gasto. Y se controla, para fines de inventario, se controla en cuentas de orden. Es decir, elemento 9 del plan contable gubernamental. Así es la explicación. Ahora, si tú compras una cocina, Luis Alberto dice, compramos una cocina. Disculpen, muchas gracias, ya estoy mal. Se compra una cocina en 70 soles. Porque denegaron mi compra, según contabilidad dijo que iba a ser considerado como activo. No. Si una cocina te cuesta 70 soles, no es activo, para nada, no es activo. Ese es un gasto y se va a cuentas de orden, se va a cuentas de control, cuentas de orden. ¿Y sabes por qué se va a cuentas de orden? Para efectos de inventario. Porque si no se controlan, mañana se pierde, alguien se lo lleva. Sí, en serio. Entonces, por eso es que se contabiliza como gasto y además para tener el control de todos esos bienes pequeñitos, vamos a cuentas de orden para efectos de inventario. Una de 2 hornillas, pero la hornilla es parte de ese conjunto llamado cocina. Es como cuando compras un carro. Un carro tiene el chasis, tiene el motor, tiene llantas, ¿no es cierto? Pero por un principio de unidad de activo se considera como un todo. O sea, yo no puedo decir, las llantas, cada una 100 soles, no es activo. El motor, aparte, no. Todo es como un equipo de cómputo igual. Las computadoras tienen su CPU, tienen el monitor, tienen el teclado y tienen el mouse. Por lo tanto, basado en el principio de unidad de activo, se considera como todo. Entonces, la cocina tiene hornillas, puede tener 1, 2, no sé. Es parte del valor de la cocina. Sí, por favor, dile a tus compañeros contadores que si el precio es 70 soles, como me estás diciendo, no es activo. Base legal, Directiva 05-2016. Umbrales del reconocimiento para elementos de propiedad, planta y equipo. Inclusive también dice en el manual del plan contable gubernamental.
Este año es la Resolución Directoral 03-2019 que aprobó la nueva versión del Plan Contable Gubernamental. Y ahí dice eso, ¿no? Lo que le estoy diciendo, 1/4 de la OIT. Ya, de repente se equivocaron, ¿no? Hay que pensar positivamente los compañeros. De repente se equivocaron, pero algo está mal ahí. Pero ya tú sabes que de acuerdo a la directiva 05, para que sea un activo tiene que ser mayor a 1/4 del OIT. Es lo mismo con las impresoras. Hay impresoras que te cuestan 30.000 soles, como hay impresoras esas chiquitas de mesa que cuestan 600 soles, 800 soles. Entonces, mientras que la costó 30.000 soles, sí es activo. Pero la que te costó 700 soles no es activo, pero sí va a inventarios, en cuentas de control, en cuentas de orden. Así se registra. Y la cuenta contable es así, ¿ve? 9105, para los que son contadores, contra la cuenta contable 9106. Así la van a registrar. Y eso se registra con una nota de contabilidad en el CIAF. Entonces, mis amigos, retomando el primer principio de integridad, y qué bueno que hemos sacado las depreciaciones. La contabilidad registra todo. Todo registra. Es un principio llamado integridad. Y una consulta. A ver, una consulta. Yo he visto esto en el país, porque yo no solamente he trabajado muchos años fuera de Lima, casi toda mi vida y más. Entonces, ocurre lo siguiente. En el gobierno nacional, en los ministerios, la cosa es bien organizada. Es decir, hay gente. Usted va al área de presupuesto, encuentra un equipo de profesionales. Va a tesorería, hay todo un equipo. Va a planeamiento, igual. Va a contabilidad, es todo un equipo. Inclusive algunos se dan el lujo de tener secretarias todavía, ¿no? Que les ayudan. Pero hay lugares del país donde, debido al escaso presupuesto que tienen, una persona hace varias labores. El contador es presupuestólogo, el contador es jefe de planeamiento, el contador es jefe de serenazgo, el contador es secretario y hace un montón de cosas. O la secretaria hace registro civil, representa el vaso de leche y también es secretaria del alcalde. Hace muchas funciones. ¿Y por qué? Porque no hay presupuesto para contratar tantas personas. Y hay lugares en el Perú, en zonas altoandinas, donde nadie quiere trabajar por el frío. Entonces, una persona hace muchas cosas. Y la pregunta es, ¿quién registra, quién calcula las depreciaciones? Contabilidad registra, pero ¿quién calcula? Seguramente todos me van a decir, el que se encarga de calcular las depreciaciones es el área de patrimonio. Claro, a través del SIGA, patrimonio tiene que llevar un control, ellos son los responsables, ¿no? De todo, de administrar, de custodiar todos los bienes que tiene la entidad. Por lo tanto, ellos van a calcular una depreciación. Bien, ¿ah? Pero ¿qué pasa si en un gobierno local chiquito, resulta que no tiene jefe de patrimonio? Por lo tanto, no hay un control de las depreciaciones. Entonces la pregunta es, ¿debería la entidad tener registrado en la contabilidad las depreciaciones? Sabiendo que no hay ninguna persona que se encargue de dicha función, no hay patrimonio. Y cuando al contador se le pregunta y le dices, ¿por qué no registras tus depreciaciones? Y el contador dice, bueno, porque no tengo oficina de patrimonio. O en almacén. Ustedes saben que hay un documento llamado, ¿cuál es el documento que sustenta la salida de bienes de los almacenes? ¿Cuál es el documento que sustenta? Muy bien, la PECOSA. ¿Qué es la PECOSA? Una chica con pecas, también, ¿no? Ya, la PECOSA es el documento, la PECOSA es el documento que sustenta la salida de bienes de los almacenes, ¿cierto? Pedido comprobante de salida. ¿Qué pasaría si en una entidad pública igual pequeña no hay un almacenero? Y la pregunta es, ¿el contador debería registrar la salida de esos bienes? Ya les puse dos casos. No hay patrimonio, no hay almacenero. ¿Y cómo hacemos con la información contable? Podría ser otra persona, ¿no? Claro, es una salida. Pero lo cierto es que
por ningún motivo se debe de omitir el registro contable. Es decir, siempre tiene que registrarse. La contabilidad registra todas las transacciones económicas que suceden en una entidad. Y el principio de integridad me dice que registre los hechos económicos y financieros en forma integral. O sea, ¿qué es la integridad? Todo. Y es más, te dice, inclusive considerando la normatividad contable vigente. O sea, no registre por registrar. Registra de acuerdo a las normas contables. Que a veces se nos va también, ¿no? Y bueno, ¿quién es perfecto? Pero la idea es que se trabaje lo mejor posible. ¿Qué es el bodeguero? María Eugenia, ¿qué es el bodeguero? Al menos no entiendo tu pregunta. Ah, el bodeguero, el de la bodega. Ah, esa es empresa privada, pero en el sector público tendría que haber una persona, ¿no? Encargada de almacén, patrimonio. O que el bodeguero venga a trabajar a una entidad pública. No sé, si quiere, puede venir a apoyar en sus horas libres. Ya, vamos a avanzar. Ya, siguiente principio. Siguiente principio. A ver qué está pasando acá. Ya, oportunidad. El principio de oportunidad significa que si ya existen eventos económicos, si existen hechos económicos, entonces estamos diciendo que estos deberían registrarse, el reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación, deberían efectuarse en el momento circunstancial, debido, en orden a la ocurrencia de los hechos económicos. Eso sí. Pero también la oportunidad tiene que ver con esta acá, ¿no? Que dice, acá lo voy a resaltar. Voy a utilizar el puntero láser, a ver los colorcitos acá. Vamos a ver. Dibujar. Listo. A ver, esta de acá. La presentación. Esta de acá. La presentación. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica la presentación? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, la oportunidad, ¿qué tiene que ver con la presentación? Bueno, felizmente, en el caso de nuestro país tenemos plazos para presentar la información contable. Así que el trimestre, termina el mes, tenemos 30 días calendarios para presentar la información contable. Igual, terminado cada trimestre, 30 días calendarios para presentar la información contable. Entonces, esos son los plazos que tenemos para la presentación. A ver, miren, hace una pregunta. Dice lo siguiente. ¿Se puede considerar como activo un vehículo alquilado o cómo se le considera? Tuve inconvenientes con el internet, por eso recién envío el chat. Ah, perfecto. A ver, la pregunta de Milagros quiero pasársela al resto de la clase. ¿Qué opinan? A ver, ¿cuál es su punto de vista sobre ¿se puede considerar como activo un vehículo alquilado? Entonces vamos a responder la pregunta. A ver, ¿qué dicen? Quizás un comentario por ahí y luego respondemos. Ya, vamos a definir qué es un activo. ¿De acuerdo? Antes hemos explicado el umbral de reconocimiento, es decir, cuando yo reconozco que es un activo, ya hemos aprendido que el valor es
un cuarto de la OIT. Ya. Entonces, a ver, un activo, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, son recursos controlados. Ojo, un activo es un recurso controlado. ¿Qué significa eso? Es un recurso controlado. Los recursos vienen a ser todos los bienes tangibles e intangibles. Por eso le decimos recurso, ¿de acuerdo? Por eso le decimos recurso. Ahora, cuando dice son recursos controlados, ¿qué entendemos por controlados? Por controlados se entiende al hecho de tener poder de decisión sobre ese bien. Y acá hay un ejemplo para que podamos entenderlo. La municipalidad provincial la municipalidad de Paita, yo podía ingresar y quedarme ahí y hago un cuarto y donde puedo dormir. No puedo, porque no tengo el poder de decisión, porque no soy el dueño. Entonces, para ser considerado un activo, primero tenemos que tener la seguridad de que ese bien le pertenece, nos pertenece, somos los dueños. Entonces, y un activo genera dos cosas, beneficios económicos o potencial de servicio. Es decir, un activo genera dinero porque puedes alquilar el local. Si es un hospital, las camas cobran una tarifa social, pero igual ingresa un dinero. Entonces, ahí estamos hablando de beneficios económicos y también generan potenciales servicios. Las oficinas administrativas no generan dinero, pero sí están generando un potencial de servicio. La parte administrativa, donde se hacen todos los trabajos, el planeamiento, el presupuesto y todo, ¿no? Los pagos, etc. Entonces, si tú alquilas un carro, tú tienes un contrato por un tiempo. Terminado el tiempo, ¿tú decides qué hacer con el carro? No, sino que hay una persona que es el dueño que va a decidir qué hacer con ese bien. En ese sentido esto, como no es nuestro, no es activo. No es activo. Entonces, ¿cómo se contabiliza? Por los pagos que se realizan, se contabiliza como gasto. Esa es la explicación. Claro, no es parte, ¿no?, de la empresa, es un tercero. No es activo, pero supuestamente he firmado contrato con el dueño del vehículo. A ver, esto, claro, tiene que haber de hecho un contrato, no un convenio, contrato. Pero recuerda que es un alquiler por un tiempo, a menos que sea un leasing financiero. Ejemplo, cuando compras un carro con un banco, ¿no? Entonces, lo haces bajo un mecanismo de leasing financiero, es decir, mientras vas pagando mensualmente al banco, el carro es del banco. Entonces, el banco, ¿qué hace? Te lo asigna por un tiempo. O sea, el leasing es un alquiler, ¿no? Es un alquiler financiero. En ese caso, la norma contable sí ha creado una cuenta como activos cuando se trata de un leasing financiero. ¿Por qué? Porque si bien sí es cierto, el banco es el dueño, cuando tú compras un carro, ves bajo ese mecanismo, pero quien usa es la entidad o tú. Inclusive para efectos de depreciación, ¿quién deprecia? ¿El banco o la entidad que está usando? El que está usando. Entonces, así es. ¿Ya? Listo, he explicado la respuesta. Con respecto a la oportunidad, entonces, señores, tenemos plazos para la presentación. Información retrasada no sirve. La ciencia administrativa ha señalado que la información debe ser oportuna, debe ser rápida, precisa, de tal manera que si usted presenta información retrasada ya no sirve. Y en la contabilidad se llama omisos. Y la omisión es una falta grave. Así que presente su información contable dentro de los plazos establecidos por el ente rector. Porque si no lo hacen, ya sabe, su información va a ser considerada como omiso a la presentación.
Responsabilidad. Este es un nuevo principio, ¿ya? Este es un nuevo principio que se ha incluido en esta norma, Decreto Legislativo 1438. Consiste en que la autoridad administrativa, los funcionarios y los servidores deben proveer a las oficinas de contabilidad la información de hechos de naturaleza económica. A ver, ¿qué quiere decirnos? Que esto, y esto es nuevo, esto es nuevo, todas las oficinas deben reportar información a contabilidad. Y les doy un adelanto, artículo 9 de este decreto legislativo. Si no lo hacen, falta grave. Así, ejemplo, y es nuevo esto, almacén tiene que remitir las pecosas a contabilidad. Patrimonio tiene que remitir los inventarios, las depreciaciones, etc. Informática, remitir la amortización de los softwares, de los programas que tenemos por ahí. Recursos humanos, la cantidad de vacaciones truncas que se debe para que contabilidad registre la provisión, la CTS, pendiente de pagos, y etc. Tesorería, remitir las conciliaciones bancarias, reporte de ingresos, los pagos realizados, presupuesto, las modificaciones, las garantías que se reciben, es decir, toda información debe ser remitida al área de contabilidad. Si no se hace, repito, falta grave. Y la falta grave, de acuerdo a la resolución número 100/2018 de Contraloría, puede ser una sanción de inhabilitación. Se nos puede inhabilitar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que dice la responsabilidad. Listo. Transparencia. Siguiente principio de transparencia. El documento fuente, sea físico o electrónico, debe sustentar toda transacción económica. En la contabilidad se nos pide eso, justamente que el registro contable debe estar sustentado con una documentación respectiva, ¿no? Yo no puedo hacer un registro por hacer. Debe haber un documento, una resolución, una pecosa, una factura, un comprobante, ¿no? Para registrar un hecho económico. Eso también queda claro que siempre ha sido así. El principio de uniformidad significa aplicar una política contable a todos los hechos económicos. Si, por ejemplo, usted está depreciando las computadoras al 25% anual, entonces hágalo así, como política contable, en toda la información de todos los años. ¿Ve? Dice así: reconocimiento, medición, presentación de los hechos económicos homogéneos. O sea, tiene que ser igual. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 4? ¿Qué es el Sistema Nacional de Contabilidad? El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de principios, conjunto de procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable. Esa es la contabilidad nacional. Principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos. El fin es esto, ¿no? El registro contable, mediante el cual se ejecuta y evalúa el registro contable, en armonía con las normas internacionales de contabilidad. ¿Listo? Finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la contabilidad? Regula la elaboración de los estados financieros. Ahora miren, acá viene otro tema. Tenemos el registro contable y tenemos los estados financieros. Si sopesamos entre los dos, ¿qué es más importante? ¿El registro contable o la información financiera? Los estados financieros. ¿El registro contable, la ecuación contable o la información de los estados financieros? Entonces yo diría que la calidad del registro contable va a determinar la calidad de los estados financieros. ¿Qué es eso? O sea, tiene efecto. El registro contable finalmente se va a convertir en información financiera. El registro contable mal hecho
va a significar estados financieros malos, deficientes, inexactos, ¿no? Con errores. Pero el registro contable bien hecho, el efecto es eso, los estados financieros bien. Y vendrá auditoría y saldrán limpios los dictámenes. Entonces, esa es la clave, el registro contable. Y para hacer un registro contable tenemos que tener en cuenta la normatividad contable del país. ¿No es cierto? Entonces, así se registra. Luego tenemos la conformación del Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional? Está la Dirección General de Contabilidad Pública, que se encarga de toda la contabilidad gubernamental. Está el Consejo Normativo de Contabilidad, que emite normas para el sector privado, y además están las oficinas de contabilidad del sector público. Esto es la conformación del sistema de contabilidad. Se ha retirado a las oficinas de contabilidad del sector privado. Eso ya no existe. Antes estaban, ¿no? Ahora no. Basta con el Consejo Normativo de Contabilidad. Muy bien, a ver qué dice el chat. Ya no tenemos información en el chat, por lo tanto vamos a proseguir con nuestra clase. Listo. Funciones de la Dirección General de Contabilidad Pública. Vamos a ver qué funciones cumple el ente rector. Las funciones que cumple el ente rector son las siguientes. Ejerce la máxima autoridad técnico-normativa. Miren, yo tuve la suerte de estar en otro país por un intercambio de docentes, ¿no? Entonces me vi, por ejemplo, cómo operaban las normas contables. Y resulta que en otros países los colegios profesionales dictaminan normas, o sea, presentan resoluciones de procedimientos, de políticas contables. Pero en nuestro país no es así. Solamente la Dirección General de Contabilidad Pública emite normas en materia contable. Que habrán pronunciamientos, pero quien emite las normas solamente es el ente rector. ¿De acuerdo? Entonces, emite normas, supervisa la aplicación de la normatividad, elabora la cuenta general de la República, que viene a ser la suma de todos los estados financieros, interpreta las normas contables y da opinión en materia contable. Así que si tienen algunas dudas, no solamente usen el chat, sino pueden también mandar correspondencia a la Dirección de Contabilidad Pública para formular sus preguntas. Además, mantiene actualizada y sistematizada la normatividad del sistema de contabilidad. También promueve la investigación contable, que no hay mucho en el país, ¿no? Si en el Perú en algo fallamos, es justamente en eso, ¿no? No hay investigación. Deberíamos constantemente promover la investigación y, ¿por qué no presentar propuestas al ente rector? Y yo, por ejemplo, les comento una experiencia. En el caso de los expedientes técnicos, antes, hace años, se contabilizaban como gastos. Pero en verdad, miren, un expediente técnico es un estudio de ingeniería que se realiza justamente para hacer un proyecto de inversión. Y es requisito, ¿no? Hoy en día para hacer una obra, un proyecto. Entonces yo dije, ¿por qué el costo de los expedientes técnicos no se concretizan y formarían parte del costo de un proyecto de inversión? Porque es inversión. ¿Por qué? ¿Por qué se elabora un expediente? Porque quieres en el fondo tener una obra. Entonces, ¿no sería un gasto directo relacionado a eso? Por supuesto que sí. Entonces propuse al ente rector para que esto sea contabilizado como costo al inicio de la obra. Y obviamente, si es que ya no se realiza y el expediente técnico ya pierde su vigencia, recién puede ser contabilizado como gasto. Entonces propuse eso y miren, salió la primera versión de la Directiva 05/2016 y se aprobó esa norma. Entonces, igual, los contadores pueden proponer proyectos de normas al ente rector, el ente rector lo va a llamar para que usted sustente su propuesta, y si es favorable en su aplicación y tiene concordancia, es relevante, no tiene sesgo
y es importante, ¿no? Que va a permitir la buena, ¿qué les digo?, rendición de cuentas, adelante, se aprueba. Justo ahora estoy haciendo un tema de liquidación financiera de obras, y todo el tema contable, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en obras públicas sabrán que no tenemos formatos establecidos para hacer una liquidación. Cada entidad tiene su propio criterio. Algunos contadores liquidan todo como parte de la obra. Algunos separan por componentes, pero también hay gastos indirectos no relacionados con el costo de la obra. Entonces, todo eso, estoy haciendo todo un trabajo, ya lo tengo casi terminado para proponer el tratamiento de la liquidación financiera, el tratamiento contable en el tema de liquidación financiera de proyectos. Bien, entonces todo esto es lo que hace la Dirección de Contabilidad Pública. Aprueba estatutos, capacita, difunde las normas en materia contable. ¿Y qué hace el Consejo Normativo de Contabilidad? El Consejo Normativo de Contabilidad aprueba normas para el sector privado, a diferencia de la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Cuáles son sus funciones? Estudia, analiza, opina sobre las propuestas de normas de la actividad más que pública, privada. Emite resoluciones para el sector privado, interpreta normas también para el sector privado. Muy bien, eso es entonces lo que hace el Consejo Normativo. ¿Qué hacen las oficinas de contabilidad? Ahí está lo que estamos conversando, ¿no? Lo que estamos justamente hablando. ¿Qué hacen las oficinas de contabilidad? Las oficinas de contabilidad proponen al ente rector normas, procedimientos, proponen el manual de procedimientos contables. Y este es un talón de Aquiles. No existen manuales de procedimientos contables en las entidades públicas. Si en la clase habría un auditor, ya se estaría ganando el dato. En las entidades públicas no existen manuales de procedimientos contables. No las estamos implementando. ¿Debería implementarse? Por supuesto que sí, porque cada entidad es distinta a otra. Cada entidad es patética, es totalmente distinta a otra. Y hay situaciones en las cuales la norma no te dice. Por lo tanto, tú en una política contable, por ejemplo, los mantenimientos que se realizan a las obras públicas, ¿se liquidan? No sabemos. Algunos liquidan, otros no. No tenemos una norma contable. Entonces, si una entidad, en caso gobierno regional, gobiernos locales, tienen tantos proyectos de inversión pública, entonces, y si hago mantenimiento, y ojo, es un mantenimiento mayor a 10 UITs, por lo tanto, formaría parte del costo, y no solamente se trata como gasto. En este caso, debería haber una política interna sobre cómo se debe manejar eso, si se liquida o no se liquida. Después se ha visto también, se le paga a una persona para que liquide las obras, y muchas veces ese pago lo asumen como gasto de la obra, pero no es así, porque las normas te dicen hasta cuándo se reconoce un gasto. Los gastos se reconocen hasta que el activo esté en condiciones de ser utilizado, hasta ahí. La persona que ya hizo la liquidación, eso es gasto. Muy bien, preguntas, amigos, preguntas. A ver, voy a hacerles una preguntita. Una pregunta para la clase. A ver qué dice acá. Ya. Los funcionarios y servidores, ya dijimos, deben proveer a las oficinas de contabilidad la información de hechos de naturaleza económica que incida en la situación financiera. El incumplimiento genera responsabilidad administrativa o funcional. Este es nuevo, esto recientemente se ha dado. Entonces, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con la información que mandamos al área de contabilidad. Tiene información de carácter obligatorio. Consulta, a ver, ¿qué les parece esto? Ustedes saben que el CAS es un régimen laboral en el sector público, regulado por el decreto legislativo 1057. A ver, resulta que contratamos a 5 personas de enero a mayo, 5 meses, para que hagan labores de apoyo, ¿no? Al área de presupuesto, al área de contabilidad y los inventarios. Cada persona, 5 personas, gana 5.000 soles. ¿Ya? 5 por 5, 25.000. Muy bien.
Se cierra el balance del primer trimestre. O sea, enero, febrero y marzo. Cerramos el balance. Consulta. En los estados financieros, ¿cuánto va a aparecer como gasto? Repito la pregunta. Hemos contratado 5 personas por 5 meses. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. 5 personas. Mensualmente representa 5 por 5, 25.000. Se terminó marzo. El contador tiene que presentar los estados financieros. Consulta para el salón. ¿Cuánto fue el gasto de estas 5 personas? ¿Qué debe decir la contabilidad? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinión tienen toda la clase sobre esto? ¿Qué opinión tendrían? Sí, se contrató por 5 meses. 125.000, seguro, miren, por 3 meses. Al primer trimestre, si mensualmente te representa 25.000, en 2 meses ya van 50.000. En 3 meses, ¿cuánto sería? ¿Cuánto creen? 125 me parece mucho. Claro, sería hasta los 5 meses. Pero les he preguntado solamente al balance de marzo. Se terminó marzo. Tenemos que presentar información financiera. Creo que te emocionaste, Miriam, ¿no? Fue por todo. Claro, por eso yo digo, en los estados financieros, ¿cómo debería aparecer? No te preocupes, no te preocupes. Ya, debe registrarse el sueldo de las 5 personas durante estos 3 meses. ¿A cuánto sería? ¿75.000? ¿Seguros? ¿Seguras? No, terceros no, solo CAS. Los CAS ya no son terceros, son contrato administrativo de servicio. Solamente estamos hablando de esas 5 personas. Se le paga mensualmente 5.000 a cada uno. En un mes, los 5 representan 25.000. Pero esto, en los estados financieros, ¿cuánto se va a reportar el gasto? ¿Cuánto se va a reportar el gasto? A ver, un ratito, voy a enchufar la máquina. Voy a enchufar mi laptop porque ya la batería se está bajando. Un ratito. Ya, vuelvo a la clase. ¿Cuánto sería? Mira, aparentemente sería 75.000 soles. Es decir, si tú registras toda la planilla. Pero, valgan verdades, el que menos hace eso. La mayoría de entidades. Pero ¿saben qué? Claro. Ya, muy bien. Por ejemplo, Lilian dice, no, se debería registrar también los beneficios sociales. Muy bien. Y Dalma dice, también el aporte al seguro social. Claro, muy bien. Y las AFP, claro, la AFP sale del sueldo, ¿no? Que está incluido. El seguro social sí. Claro, más el aporte a salud, más las vacaciones truncas generadas en enero, febrero y marzo. Y las vacaciones truncas es una provisión. ¿Y qué es una provisión contable? Una provisión es un gasto que se va a realizar en el futuro, pero usted lo registra ahora. Entonces, a veces no lo hacemos eso. Entonces, hay que registrar. ¿Se dan cuenta? La contabilidad requiere un poquito de análisis, no solamente lo que se paga, sino qué obligaciones trae ese pago. Entonces tiene que registrar las vacaciones truncas. Si esa persona termina 5 meses, en los estados financieros tiene que aparecer la cuenta por pagar vacaciones truncas. Y si trabajaron 5 meses, 5.000 entre 12 por la cantidad de meses. Y ahí sale el pago. Muy bien. Obligaciones. El director de la OGA, contabilidad, presupuesto, deben conservar la documentación física, por lo menos información de 10 años. Por lo menos. Si se puede más, mejor. Pero por lo menos información de hace 10 años. Listo. La rendición de cuentas en contabilidad se entiende como la presentación de estados financieros. ¿Ya? En contabilidad se entiende como presentación de los estados financieros, la rendición de cuentas. ¿Listo? Muy bien.
Y si los estados financieros no está bien, se considera como una inconsistencia o simplemente incompleto, y eso está mal. Ahí están. Vamos a ver cuáles son las faltas graves y las faltas muy graves, ¿de acuerdo? Empezamos. Faltas graves. La omisión, no presentar la información financiera dentro del plazo establecido. Falta grave. La presentación de la rendición de cuentas inconsistente o incompleta. No hay depreciaciones, no hay picosas, falta grave. No hay vacaciones truncas, falta grave. La ausencia o no conservación de documentación física o electrónica que sustente las transacciones ejecutadas por un tiempo no menor de 10 años. Ojo con eso, ¿eh? Hay que conservar la información de por lo menos 10 añitos. Si no, falta grave. Pero eso yo no lo cuido, lo cuida tesorería. Ah, vean internamente quién la va a cuidar. No entregar u ocultar a las oficinas de contabilidad la información de hechos de naturaleza económica que incida o puede incidir a futuro en la situación financiera. Falta grave. Ahora por eso todos tienen que reportar la contabilidad. Todo el mundo reporta contabilidad. Si no, falta grave. Claro, todo eso, ¿no? Exacto. Todo eso es falta grave. Ya. Además, efectuar el registro contable de hechos económicos sin considerar disposiciones y procedimientos normativos. Falta grave. Disponer que se realice el registro contable de hechos sin contar con el sustento documentario. Falta grave. Presentar documentos falsos. Falta grave. Muy grave. Deteriorar o destruir intencionalmente documentos físicos. Falta muy grave. Y todo eso, ¿no? El registro contable es un acto que consiste en reconocer, medir, ¿no? Es un acto que consiste en reconocer, medir, registrar todos los hechos de una transacción, de acuerdo a su naturaleza, forma oportuna, en las cuentas del plan contable que corresponda. ¿Cierto? Básicamente, el registro contable es un hecho, es una acción, es un acto, y pide, ¿no?, que de forma oportuna se registre y esté bien sustentado. Bien, entonces esto quiero correrlo por acá. El registro contable, seguimos con eso. Bueno, el artículo 14 me gusta personalmente porque ahí dice lo siguiente. Por ningún motivo, las oficinas de contabilidad deben dejar de registrar la información en los estados financieros. O sea, no por no tener cosas, no por no tener documentos, yo como contador debo dejar de registrar. Debería registrar. Dice, ¿ve? Los responsables del registro no pueden dejar de reconocer, medir, registrar, procesar y presentar la información contable, inclusive por insuficiencia o inexistencia de legislación. Deberíamos presentar la información contable de todos los eventos. Ahora, ¿dónde se registra la información contable? La información contable se registra actualmente en el CIAF, pero acá se habla de un CIAF ERP. El CIAF ERP, este programa CIAF ERP recién está en desarrollo. Es decir, hay una consultoría que está haciendo todo un trabajo para presentarnos el nuevo CIAF. No sabemos cómo va a ser, pero lo cierto es que actualmente todo el Perú utiliza el CIAF SP. Actualmente. El CIAF ERP se supone que va a ser en forma gradual, tal como dice la directiva del Tesoro Público, ¿no? La 1441. Bueno, la tabla de operaciones es un concepto que se maneja en el CIAF,
que tiene que ver justamente con la relación entre el tema presupuestal y el tema contable. ¿Preguntas? Espero que sea mejor el nuevo CIAF-RP, pero hoy en día todavía no hay, eso recién es en proyecto. El que estamos manejando todo el país es CIAF-SP. CIAF-RP recién va a ser. Según comentan los especialistas, va a ser un CIAF mucho más completo, que no solo va a ver la parte financiera, va a ver la parte de planificación, va a haber el CIAF de distribución de bienes, de cosas y todo eso. Va a ser un mejor sistema, obviamente. Muy bien. La contabilidad de costos, eso de hace muchos años se viene diciendo, en el Perú va a haber costos. Estamos esperando, ¿no? ¿Cuándo en el sector público se va a aplicar los costos? Pero ya la norma menciona de costos. Asimismo, tiene que haber una conciliación presupuestaria y contable, ¿no? Claro, o sea, el presupuesto se aprueba con una resolución y todas las modificaciones que van a haber, de igual modo, tienen que ser aprobadas con una resolución. Entonces, en la contabilidad se concilia eso, todo el marco normativo. Listo. El periodo de regularización culmina los 7 primeros días hábiles del mes de marzo, o sea que ya acabó. El artículo 33, el registro de los hechos económicos de las entidades de sector público es obligatorio a nivel nacional, regional y local y se efectúa aplicando los procedimientos de la contabilidad a través del CIAF-ERP, pero no tenemos el CIAF-RP, pero va a ser obligatorio cuando ya esto esté disponible para todo el país. La cuenta general de la República, ustedes saben que esto se presenta, es el balance del Perú, se presenta al Congreso para su aprobación, ¿no? Bueno, tiene como objetivo informar los resultados de la gestión, las estadísticas, las finanzas públicas, presenta un análisis cuantitativo, promueve información para el planeamiento y toma de decisiones, y una serie de cosas. Esta es la estructura, ¿no? Cobertura, aspecto económico, el sector público consolidado, nivel de actividad gubernamental, y todo eso. Los aspectos macroeconómicos, tienen que explicarse en la rendición de cuentas, ¿no? Tienen que explicarse acá en la cuenta general de la República. Y bueno, tenemos 8 fases, ¿no? 8 fases de la cuenta general de la República. La primera es la presentación de la rendición de cuentas. Todas las entidades públicas deben presentar su contabilidad máximo al 31 de marzo. Máximo. Luego se hace un análisis y procesamiento de la información, ¿no? Que hay un personal ahí que se encarga de hacer todo esto. Tercero, el plazo máximo para que la Dirección de Contabilidad Pública remita la cuenta general de la República a la Contraloría es el 20 de junio. La Contraloría General de la República es la entidad encargada de realizar la auditoría. Claro, se hace una auditoría. El 20 de junio le está mandando a la Contraloría para su revisión. Ellos hacen un informe de auditoría y lo presentan. La cuenta general de la República, acompañada del informe de auditoría, es remitida al presidente de la República y al Congreso en un plazo que vence el 15 de agosto. O sea, máximo se tiene que presentar luego al Congreso el 15 de agosto. Y el 20 de junio a la Contraloría. La cuenta general de la República es examinada y dictaminada por la Comisión Revisora del Congreso el 15 de octubre. Se tiene 22 meses para pronunciarse el Congreso. Luego viene el examen dictamen. La cuenta general de la República se dictamina por una comisión revisora hasta el 15 de octubre.
y la aprobación final, ¿no? Está aprobada por el Pleno del Congreso el 30 de octubre. Así es, y ya tenemos los estados financieros del Perú, gracias a la información que mandan todas las entidades. Difusión, la Dirección General de Contraloría Pública, el dictamen de auditoría, la relación de omisos, los estados financieros, presupuestarios e informe complementaria de las entidades del sector público allá. Claro, los resultados de la cuenta general tienen que ser comunicados, así también como se comunica a quienes no han presentado información. Eso es por el principio de transparencia. Y se acabó la cuenta general. Bien, amigos, entonces he tratado de explicar en forma precisa, rápida, resumida, lo que viene a ser la contabilidad pública. ¿De acuerdo? Esa es la contabilidad pública. Bien, yo voy a viajar ahora a la ciudad de Ancash. Hoy día tengo que salir. Entonces vamos a terminar con nuestra clase, con nuestro curso inclusive, a menos que hayan preguntas antes para poder responderlas. Por favor, las consultas finales. Preguntas finales para terminar nuestro curso de contabilidad. Ajá. Haciendo un comentario final, ¿no? Lo que Luis Alberto dice es correcto. El CIAF SP actual es lento, ¿no? Se espera un mejor CIAF. María Eugenia, gracias María también, gracias por tu apreciación. Muchas gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. Sí, yo voy a coordinar el lunes con Johanna para enviarles el material. Listo, jóvenes, ha sido un gusto para mí, ha sido un honor servirles, compartir la experiencia en estas 4 sesiones. Bueno, Dios mediante, nos vemos en cualquier momento. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias también a ustedes por su colaboración, por su participación en clases, que me ha permitido poder ahondar, ¿no? Cuando ustedes preguntan, comentan, las ideas fluyen mucho más. Por eso también les agradezco a todos ustedes y un aplauso para ustedes. Muchas gracias, nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima.